Bienvenidos todos a otro ciclo de Legal News. Hoy tengo el gusto de hablar con Alba García López, directora de Issues Legal en LLIC. LLIC es una consultora dedicada a relaciones públicas y comunicaciones con sede en Madrid. Ya van a escuchar el tono de Alba. Hola Alba, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, muy bien. Efectivamente, soy la directora del área de issues legales en JIC, en Llorente y Cuenca, concretamente en la oficina basada en Madrid. Y nada, feliz de estar con vosotros y poder aportar en lo que consideréis. Excelente, Alba. A ver, Alba, la charla que vamos a tener contigo surge de un paper publicado y que se titula ¿Cómo probar y cuantificar el daño reputacional? Un tema que me resultó llamativo, me resultó interesante como abogado, ¿no es cierto? Y esta plataforma está básicamente dirigida a abogados. Y acá, corregime si me equivoco, pero estoy pensando en una situación en la cual yo como persona, como marca personal o la empresa, sufre un daño reputacional y entonces voy contra aquel que me provoca el daño y entonces tengo que probar en un expediente judicial esto del daño reputacional. ¿Estamos bien? ¿Voy en lo correcto? ¿Estoy bien Correctísimo. encaminado? Efectivamente, ese paper es un paper que hicimos precisamente para enseñar o dar a conocer nuestra metodología de cuantificación del daño reputacional en estos procesos judiciales en los que una persona, una compañía se ha visto afectada por un conflicto que le ha supuesto un gran daño reputacional, además de otros daños que puede solicitar indemnización por otras vías o por otras periciales de corte más económico-financiero, y nosotros intentamos pues eso, aportar metodología y rigor a esta parte de cuantificación del daño reputacional que sigue teniendo sus limitaciones y sus hándicaps, como tendremos ocasión de ver. Con lo cual, te escucho y la pregunta que te quiero hacer es, ¿esto es algo como novedoso? En realidad, en el ámbito de las relaciones públicas y de la comunicación, que es desde donde las empresas suelen trabajar o las personas físicas suelen trabajar su reputación, es decir, se entiende que la comunicación o el área de comunicación de las empresas está al servicio de la reputación y por tanto al servicio del negocio de la compañía. Y solamente desde ese prisma tiene sentido hacer estrategias de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, no es algo novedoso en sí, pero sí que hemos avanzado en soluciones pues más integrales que permitan cada vez cuantificar más cosas, como pueda ser en el caso nuestro, pues redes sociales, ¿no? Todo el volumen de conversación que se genera en redes sociales evidentemente también tiene un impacto reputacional, y eso a día de hoy pues ya somos capaces de analizarlo de una manera que con inteligencia artificial nos permite manejar grandes volúmenes de datos y cuantificarlos de manera pues más exacta y sobre todo más rápida, que en los procesos judiciales sabemos que no solemos contar con plazos muy amplios, y sobre todo de una manera que también sea asequible hacerlo y no tener que estar meses y meses con personas dedicadas simplemente a ir analizando tweet a tweet cómo está impactando eso en la reputación de los afectados, ¿no? A ver, la pregunta que te haría así elemental sería ¿cómo se mide, ¿no? La reputación o el daño reputacional? Acá me estabas hablando vos de que, bueno, ustedes trabajan con herramientas que permiten de manera objetiva determinar ese daño. ¿Esto es así? Son dos cosas distintas. Una cosa es la medición de la reputación y otra cosa es la medición del daño reputacional. Y te explico por qué para nosotros son cosas distintas. Y a lo mejor tenemos que empezar por lo básico, que es explicar qué es la reputación, ¿no? La reputación, de manera muy sencilla, es la valoración global que de una empresa, una institución o una persona hacen sus grupos de interés. Es decir, es el juicio, la opinión que tienen de esa persona, de esa empresa, sus stakeholders, como llamamos nosotros a esas comunidades o a esos públicos que son relevantes para la compañía y es importante para ella que opinen bien de ella, ¿no? Por tanto, bueno, pues ¿eso cómo se mide? Pues evidentemente cuando estamos hablando de que es un tema de percepciones que los demás tienen sobre nosotros, tendremos que ir a preguntarles a la gente si, pues el grado de opinión sobre las dimensiones que conforman la reputación.
En Llorente y Cuenca hace ya muchos años identificamos cuáles son las dimensiones que impactan en la conformación de reputación. Son 5 las que hemos identificado que tienen más correlación con y está probado estadísticamente y hemos hecho todas las pruebas y mediciones necesarias, y son 5 dimensiones fundamentalmente: la imagen, la credibilidad, la transparencia, la integridad y la contribución. Tienen todo que ver con las expectativas que esos stakeholders tienen sobre nosotros. Entonces, haciéndolo muy fácil, ¿cómo medimos reputación? Pues preguntándole a esas personas y con muestras pues, lo más representativas posibles de la representación, representativas de la población a la que estamos estudiando, nos digan cómo ven a una determinada empresa con respecto a esas 5 dimensiones básicas, ¿vale? Y eso es extrapolable a la opinión que tengan de esa empresa. Es decir, la variable imagen, pues del 0 al 10 la valoro en un 7. Y ahí tengo una idea que me permite a mí gestionar la reputación. Es decir, oye, pues está en 7 y yo quiero que en esta variable tenga un 10, ¿qué podemos hacer para mejorar esa variable? Así es sí. Pero a la inversa sería, a ver, Eso es. yo tenía 10 y como consecuencia del daño ahora tengo 5, ¿no? Eso Entonces, es. ¿no? Okay. Eso es. Bien. Entonces tenemos que hacer un ejercicio, o sea, lo ideal que sería tener oleadas consistentes de la reputación para ver cómo fluctúa en función de los distintos hitos y poder tener ese nexo causal. Hay veces que no tenemos las oleadas previas y cuando se nos viene un caso como este que mencionamos de los informes periciales, necesitamos hacer la pregunta a los stakeholders de, oye, ¿cómo valorabas esta empresa antes de que ocurriese este hecho perjudicial y cómo la valoras después de que haya ocurrido? Es verdad que no es tan exacto como haber tenido las oleadas porque estás obligando a la persona a hacer ese ejercicio retroactivo con la información que tiene a día de hoy, o sea, con el daño ya causado, pero es lo más riguroso que podemos hacer. Otra cosa distinta... Sí. No, pregunta. ¿Y esto recomienda en algún punto que las empresas hagan estudios reportes de imagen o estudios de imágenes de manera periódica como para poder tener un historial de mi reputación y el día que ocurre el evento decir, bueno, mira, yo tenía este historial y yo puedo acreditar que mi marca valía, digamos, tenía una reputación de 10 y como consecuencia de este hito que me provoca un perjuicio, ahora mi marca tiene una reputación de 7, digamos, esto... Bueno, eso sería mi carta a los Reyes Magos, ¿no? Eso sería el ideal de cualquier persona empresa que se precie o que se tome en serio su reputación, debería efectivamente tener una manera de medir lo que está gestionando. Es como la frase esta, ¿cómo es el dicho? Lo que no se mide no existe, pues lo que no se mide no se puede gestionar, lo estás haciendo a ciegas. Entonces, lo suyo es efectivamente saber si los esfuerzos de comunicación que estás haciendo o de actividades de la propia empresa y del negocio están ayudando en aquellas dimensiones en las que crees que tienes margen de mejora o que necesitas afianzar de alguna manera o estás pudiendo reconducir esas actividades o esas comunicaciones que te están generando una mayor pérdida de reputación, ¿no? Entonces, uno podría decir que en tribunales uno puede probar el impacto reputacional. Efectivamente, en tribunales. Y además esta es la pregunta con la que te soy más contundente, ¿se puede probar el daño reputacional? Por lo menos un mínimo. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad, ni nosotros ni nadie, entre otras cosas porque sería ilegal, de, por ejemplo, lo que se pueda decir en un bar que afecte negativamente en la conversación entre dos personas a la reputación que tengan de una persona o de una compañía, pues evidentemente eso no tenemos manera ni de controlarlo, ni de grabarlo, ni de acreditarlo, ¿no? Pero lo que se publica en medios de comunicación o la conversación en redes sociales, que sí que somos capaces de gestionarlo, sí que nos permite acreditar y probar ese daño. Una cosa distinta es cómo cuantificamos o cómo exigimos reclamaciones económicas asociadas a ese daño. Pero que el daño se puede probar, por lo menos en base a unos mínimos, es un hecho cierto. A ver, yo te escucho y te cuento, a ver, no sé si en España existe este rubro dentro del ámbito de los daños y perjuicios, que es el tema del daño moral, ¿no? El daño moral también se suele
se suele reclamar, y fíjate que el daño moral a veces lo reclaman las empresas y los jueces lo niegan, en muchos casos porque dicen que las empresas no tienen daño moral, el daño moral lo sufren las personas físicas. Y el daño moral se reclama, pero el daño moral se reclama y nunca se cuantifica, sino que queda a criterio del juez determinarlo, y suelen ser cifras bastante, diría, simbólicas, ¿no? Y el daño moral tiene que ver con el trastorno que sufrió una persona como consecuencia, supongamos un reclamo de un consumidor, etc. Entonces uno dice, bueno, a ver, daño reputacional, ¿no? Uno podría incluso decir, bueno, señor juez, pido daño reputacional y cuantifíquelo usted, o uno debería pedirlo y cuantificarlo también. ¿Qué opinas? Sí, para nosotros ese es el mayor dilema, y por lo que estamos haciendo este esfuerzo divulgativo, como pueda ser este podcast, el paper o participación en diversas mesas redondas, porque es el principal hándicap al que nos enfrentamos. Hay distintas normas perdón, a las que nos podemos, en función de cada caso, en función de la vía del derecho en la que se esté dirimiendo un caso, a las que se pueden acoger, o a las que se puede acoger esta reclamación de daño reputacional. Efectivamente, el daño moral sería una de esas vías. El daño moral se puede entender como daño reputacional y daño psicológico asociado a ese daño reputacional, ¿no? Y nosotros hemos hecho, por ejemplo, ejercicios en los que de una manera integral pues hacemos un balance de ambas cosas y vinculamos, ¿no? Porque muchas veces el daño moral viene porque se ha producido un daño reputacional que genera un desasosiego y una ansiedad a esa persona, ¿no? Entonces es como un paso preliminar. Y hay periciales que se pueden trabajar en conjunto con expertos psicológicos, que serían los que tendrían que acreditar ese daño, ¿no? Y para que no quede sobre todo al arbitrio del juez. ¿Qué suele pasar? Como dices, que esos daños morales no suelen llevar una cuantificación económica y por tanto queda al criterio del juez y de su arbitrio la cantidad que estipula. Y tenemos aquí en España, por lo menos, casuísticas muy distintas, desde pues eso, indemnizaciones de pocos miles o pocos cientos de euros a una sentencia de primera instancia todavía, pero bueno, que ha sido bastante leída y cubierta por los medios de comunicación, que es la de un directivo, de una persona que iba a ser presuntamente o posiblemente directiva del Banco Santander, y al final no se materializó ese contrato, pero ya había dejado su puesto de trabajo y bueno, se habían gestionado muchas expectativas sobre su incorporación inminente al Banco Santander. Finalmente no se le contrató y eso le generó a él una serie de perjuicios económicos y reputacionales, y reclamó 10 millones de euros, que fue una cantidad pues sin una justificación clara de por qué se habían puesto 10 millones y no 8 o no 15, ¿no? Y en primera instancia se lo han concedido, o sea que el juez estimó esos 10 millones. O sea que hay veces que sí que se hace una solicitud por parte de la defensa legal o, en nuestro caso, de peritos expertos, y luego los jueces son los que determinan al final, en base a pues, su propio criterio y subjetividad, esas cuestiones. Entonces, por eso nosotros hacemos un llamamiento a ver de qué manera a esto se le puede dar un mayor rigor y se pueden sentar unas bases, no sé si unos baremos. Lo he discutido mucho con miembros de la abogacía. Lo de los baremos no lo ven claro, pero desde luego sería algo que por lo menos necesitaría profesionalizarlo o estimar qué tipo de peritos pueden acreditar o pueden hacer una estimación económica de ese daño. Bueno, entonces, estimación económica, ¿no? Así que entonces, en tu opinión, daño reputacional no iría de la mano con lucro cesante, sino que serían cosas distintas. Eso es. Además, aquí la jurisprudencia en España, y yo, por lo que he hablado también en otros países, los jueces admiten una reclamación de daño reputacional, de una cuantía por daño reputacional, cuando se entiende que con la reparación económica por lucro cesante o daño emergente no es suficiente. Entonces ahí es cuando hacen una estimación de una reclamación o de una indemnización por daño reputacional. Esto significa que la parte económica está contenida dentro del lucro cesante o del daño emergente. Eso es a lo que llamamos económicas, y por eso para mí tiene especial sentido aplicar las métricas que tenemos desde el ámbito de la comunicación y de las relaciones públicas a la cuantificación de estos daños. Como hemos dicho, las principales herramientas que nosotros tenemos para justificar ese daño reputacional son dos. Ese nexo causal del hecho
del conflicto con la percepción que tienen nuestros stakeholders, y eso lo medimos por encuestas de población que sean representativas y que sean estadísticamente válidas. Y dos, mediante la recopilación de los impactos y de los posts o tweets o comentarios en redes sociales. Y eso es lo que, de esa segunda cosa, es decir, de las publicaciones en medios y de la conversación en redes sociales, es desde donde podemos extraer elementos cuantificables desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, esto tú lo sabes bien, y las plataformas digitales tienen asociado al espacio y a la difusión que tienen unos precios publicitarios de contenido. Y es la única métrica realmente económica que en el ámbito de la comunicación existe. Entonces, eso se ha traducido desde hace muchísimos años, en función de los índices de credibilidad y tal, a una cosa que se llama valor comunicativo o valor de comunicación, en donde normalmente suele ser un valor mayor, porque se entiende que cuando una noticia es una noticia, es decir, es espontánea del periodista o promovida, pero vamos, que no aparece como el distintivo de publicidad, la gente le otorga más credibilidad que si es una publicidad. Entonces ahí hay un coeficiente multiplicador que puede variar y que puede perfilarse. Nosotros además hemos introducido otras variables que permiten hacer una medición aún más exacta. Es decir, en función del protagonismo que tenga la mención a la compañía, o si esta aparece en el titular, o si aparece una imagen especialmente negativa asociada a la noticia, pues nos permite modular este precio para ser muy finos en el ajuste económico. Y de ahí extraemos, con el sumatorio de todas las noticias que hayamos conseguido recopilar y acreditar, un sumatorio que nos permite dar una cuantía que sea lo más objetiva posible, con las limitaciones que somos conscientes que sean, de ese impacto en medios y de la conversación digital. Y Alba, un poco para ir cerrando esta tan interesante charla, porque la verdad que no estuve mal en contactarte, porque dije, este tema cuando lo leí me pareció súper interesante, y dije, este tema lo voy a llamar a Alba para tener una entrevista, porque la verdad que claramente es muy novedoso, por lo menos desde esta perspectiva, ¿no? Sí, Desde sí. la perspectiva de el juicio, el peritaje, la medición, esto yo creo que sí es novedoso. ¿Ustedes están teniendo así estas experiencias a nivel digamos, judicial? ¿Están siendo como colaboradores, como peritos, tanto de parte así, o peritos de oficio? Justo. El punto es que lo llevamos siendo desde hace muchos años. La cuestión es que ahora estamos haciendo este esfuerzo, como digo, didáctico y de mejora de todos los servicios que ofrecemos y que somos capaces de poner encima de la mesa en un informe pericial para que los abogados y las distintas partes en un proceso judicial que puedan estar interesados conozcan que se puede hacer esto de una manera más rigurosa. Pero lo llevamos haciendo. Nosotros, ten en cuenta que yo te decía que lidero el área de ISUs legales en la oficina de Madrid, y nuestro trabajo fundamental es ayudar a nuestros clientes que ante un proceso judicial su reputación se vea lo menos afectada posible. Nosotros estamos en esa parte de gestión de la comunicación con los medios, de interlocución, etcétera. Fruto de esa relación que tenemos con nuestros clientes, muchas veces nos piden, oye, necesito acreditar el daño reputacional con todo lo que me estáis ayudando, aunque se mitigue ese impacto, siempre hay un daño, y esto es así. Entonces, ¿cómo lo acredito? Y nosotros esto lo llevamos haciendo con nuestros clientes en distintas oficinas desde hace muchos años. Es un servicio más. Y más allá del caso que me nos comentabas de este ejecutivo que le frustraron su expectativa de formar parte del board del Santander. Digamos, ¿esto es algo que hoy en España está teniendo como una práctica cada vez más dilatada, o esto? No, sin duda, los abogados cada vez nos tienen más en cuenta, son conscientes de la necesidad de explicarle al juez con argumentos de peso, solventes y rigurosos por qué existe un daño reputacional, porque una cosa es que sea difícil cuantificar la indemnización asociada, y otra cosa innegable es que porque sea difícil no atiendas a esa reclamación o a esa indemnización. Claro. Entonces no me puedes anular una cuantificación simplemente por el hecho de que sea difícil lograr un criterio común, porque el daño existe. Entonces, partiendo de esa base, cada vez son más los abogados y, como digo, las partes que quieren métodos rigurosos para presentar a sus clientes. Es verdad que los arbitrajes son procesos alternativos de resolución de conflictos donde nuestro papel juega un papel especialmente relevante, porque
hay más tiempos, están más profesionalizados, más rigor y suele haber más presupuesto además y tienen más cabida, pero sin duda hay otra serie de procesos en donde también han contado con nosotros y queremos pensar que es de ayuda en la justificación de esa reclamación. Muy bien, Alba, la verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado para la audiencia. Daño reputacional, empezar a medir la reputación de las empresas es muy importante. ¿Para qué? Para que, bueno, cuando el evento dañoso ocurra, podamos tener un comparativo entre lo que era nuestra reputación antes y después del daño, y después del hecho dañoso, digamos, cuál esto es clave. Y la verdad que hoy estamos todos tremendamente expuestos a sufrir un daño reputacional en las redes o de manera injustificada, con lo cual en forma preventiva uno debería asignar algunos recursos para de manera, como dice bien Alba, de manera rigurosa, poder decirle a un juez, este es el daño, y no porque sea difícil no me lo reconozca, no porque sea difícil medirlo no me lo reconozca, lo cual de toda esta charla rescato esto, Alba. Así que Alba, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta pero tan interesante charla. Gracias a vosotros, Augusto, por contar conmigo, por dar espacio para explicar estos temas que se salen un poco del derecho, pero que sin duda van de la mano. Y nada, un placer a disposición de tus oyentes, que les dejes el informe de alguna manera en un link o que me contacten si necesitan aclarar cualquier cuestión. Excelente. Hemos conversado con Alba García López y los espero en un próximo encuentro con estos ciclos Legal News. Hasta la próxima.